Mañana, como a final de la mañana, ya van a estar publicadas en la página de internet las notas de los primeros exámenes, ¿no? La revisión se va a hacer aquí a final de la clase el jueves, ¿no? De todas maneras, están publicadas las soluciones y yo sé que quienes revisaron las soluciones saben que la mayoría está saliendo muy bien en este primer examen, ¿no? Porque el contenido del primer examen por lo general es bastante sencillo, pues los invito a no bajar la guardia para el segundo, porque casi siempre eso es lo que ocurre cuando uno saca un buen primer examen, que después baja la guardia en el segundo y sale mal, entonces mantengan el ritmo. Ok, dime. ¿Ah? A ver, ¿estamos a qué semana? 6. Yo creo que debe ser esta semana. Pero esa información a veces no le llega a uno. Esa información suele publicarse en el departamento o en la página, casi siempre. Pasa por departamento que te informa, porque a veces a uno no le llega, o le llega tarde, o le llega el día anterior. Así que... Bueno, vamos a poner entonces. Ya va. Combinación y espacio generado. Bien, bueno, en la clase anterior se había visto el concepto de espacio vectorial y de subespacio vectorial. Bueno, el concepto de subespacio vectorial hay que trabajarlo un poquito más porque hay muchas características de los subespacios que son útiles a la hora de otras aplicaciones matemáticas. Entonces vamos a hablar primero de lo que se entiende como una combinación lineal. Bien, esto es lo que llamamos una combinación lineal. Si nosotros tenemos un espacio vectorial B
y tenemos, digamos, n vectores en ese espacio vectorial, cualquier otro vector que tenga la forma A1 por B1 más A2 por B2 más A3 por B3 más AN por AN, donde los A sub I son escalares, le llamamos una combinación lineal de B1 a Bn. Entonces vamos a mostrarlo a través de ejemplo. Bueno, el primer ejemplo tiene que ver con vectores de R3, ¿no? Y para mostrar el concepto de combinación lineal, tomamos el caso de este vector, que puede expresarse como una combinación de este con este. Fíjense que al multiplicar este por 1 y este por 2, el resultado nos da el vector original. Entonces, el vector 10 menos 3, 7 se dice una combinación lineal de los vectores 2 menos 1, 3 y 4 menos 1, 2, ¿no? Esto entonces es lo que llamamos una combinación lineal. Vamos a ver. Pero este ejemplo es solamente con vectores. Nosotros podemos perfectamente idear otros ejemplos en otros espacios vectoriales que no sean de vectores. Vamos a trabajar otro ejemplo. Más 15, 3, fíjense. Por ejemplo, esta matriz 2 por 3 se puede expresar en términos de estas otras dos matrices 2 por 3, de manera que si a esta la llamamos A esta B y a esta C, entonces A se dice una combinación lineal de A y B. Perdón, de B y C quise decir. O sea, ahí hay otro ejemplo de combinación lineal. Inclusive se puede dar un tercer ejemplo. Bueno, si recuerdan el conjunto de todos los polinomios de grado n o menor que n, entonces cualquier polinomio perteneciente a este conjunto
puede expresarse como combinación lineal de los monomios 1, x al cuadrado, x a la 3, x a la n, ¿no? Entonces, bueno, prácticamente por definición de un polinomio. Cualquier polinomio de grado menor o igual que n se puede expresar en términos de esos n más 1 monomios, ¿no? Ese es otro ejemplo que podemos dar de combinación lineal. Fíjense que por el teorema de subespacio que vimos en la clase pasada, ¿verdad?, que dice que algo es un subespacio cuando tomamos dos elementos y una combinación lineal básicamente pertenece al subespacio. Eso implica entonces que una combinación lineal de elementos de un espacio vectorial también pertenecen al espacio vectorial, bien sea que lo veamos a través de subespacios, bien sea que lo veamos a partir de los 10 axiomas, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre cuando nosotros formamos todas las combinaciones lineales posibles de un conjunto de vectores? Que formamos lo que se llama el espacio generado por esos vectores. Vamos a definir entonces a ver, vamos a llamarle este B también. Entonces, antes de, o sea, como una definición previa a lo que llamamos espacio generado, veamos esto. Yo tengo n vectores en un espacio vectorial. Decimos que esos n vectores generan al espacio vectorial cuando, para cualquier vector del espacio vectorial, este vector se puede expresar como una conveniente combinación lineal de elementos B1, B2, Bn. Cuando digo conveniente, quiero decir para ciertos escalares. Es decir, hay escalares de manera que cualquier vector de ese espacio vectorial se podría formar como una combinación de esos n vectores que decimos entonces que son vectores generadores, ¿no? Y, por supuesto, este tipo de concepto siempre requiere tener a mano varios ejemplos, ¿no? Bueno, digamos, por ejemplo, R3, digamos, B es R3 para este ejemplo, cualquier vector de R3 puede expresarse, y de hecho se expresa regularmente así, como B igual a un cierto coeficiente por el vector I, más otro coeficiente por el vector J, más otro coeficiente por el vector K, donde, bueno, los vectores I, J, K son los vectores que ya hemos definido en otro momento,
Y de hecho, la forma de expresarlos como una combinación lineal es tomando la componente X y multiplicándola por el vector y la componente Y multiplicándola por el vector J más la componente Z multiplicada por el vector K. Eso quiere decir entonces que esos vectores IJK, déjeme poner la conclusión, quiere decir que entonces los vectores IJ y K se dice entonces que generan R3. Igual que en este ejemplo, podemos poner otros relacionados con otros espacios vectoriales. En el ejemplo 3 de la segunda pizarra tenemos otro ejemplo. En el conjunto Pn, a coeficientes reales, conjunto de todos los polinomios de grado menor o igual que n con coeficientes reales, serían polinomios, pero en general los llamamos vectores porque son miembros de un espacio vectorial. Los vectores 1, x, x al cuadrado, x a la n, generan al conjunto Pn, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque el ejemplo 3 de la pizarra 2 nos decía que cualquier polinomio puede expresarse como una combinación lineal de ellos, que es decir que ellos son un conjunto de vectores que generan a todo el espacio a través de combinaciones lineales, ¿no? O, ejemplo número 3, tomen las matrices 2 por 2 con coeficientes reales. ¿Cuál es un conjunto de matrices que generan a todas las matrices 2 por 2? Bueno, estas pueden ser nadie ha dicho que este conjunto de generadores de un espacio vectorial tenga que ser único, pero este es un ejemplo. Estas generan a M2 por 2, ¿no? Estas 4 matrices, ¿no? Porque evidentemente cualquier matriz se puede formar como una combinación de ellas. Pónganse que la matriz sea A, B, C, D, entonces ponemos A por esta, más B por esta, más C por esta, más D por esta, ¿no? Quiere decir entonces que ahí tenemos en el álgebra lineal un conjunto de elementos que a veces pueden ser generadores de un espacio vectorial, y eso tiene mucha importancia, el hecho de que podamos describir a cualquier elemento en términos de otros elementos, ¿no? Vamos a ver. Bueno, vamos a ver entonces si un conjunto de vectores se dice que genera B cuando se cumple esta condición, el conjunto de los n vectores puede generar a todo el espacio vectorial o a un subconjunto del espacio vectorial que, como vamos a ver, es también un subespacio que se llama el espacio generado, ¿no? Entonces, ¿qué llamamos entonces el espacio generado? El espacio generado por un conjunto, digamos, de K vectores de un espacio vectorial B,
lo denotamos como gen y entre corchetes el conjunto entre llaves el conjunto de vectores, y esto significa el conjunto de todos los elementos del espacio vectorial tales que son escritos como una combinación lineal de ellos. Es decir, el espacio generado es todas las combinaciones que podemos generar con esos K vectores, o sea, todo lo que podamos generar. Obviamente eso no siempre va a ser B, todo el espacio vectorial. Por ejemplo, si en R2 tomamos nada más los vectores I y J, no podremos generar vectores que tengan tercera componente distinta de 0, ¿no? En ese caso, dos de esos vectores, por ejemplo el I y el J, no generan a todo R3, pero generan, en primer lugar generan un subconjunto de R3, el conjunto de vectores cuya tercera componente es 0, ¿no? O los que están sobre Z, ¿no? En Z igual a 0. Pero nosotros vamos a ver que efectivamente ese espacio generado siempre es un subespacio del espacio grande. Y de hecho no es sorprendente, porque si por su propia definición formamos combinaciones lineales, es claro, por su misma definición, que cualquier combinación lineal pertenece al espacio generado, o sea, es automático, ¿no? Entonces vamos a ver efectivamente, bueno, en primer lugar vamos a ver algo vamos a poner ese resultado, porque ese resultado es bastante útil, o sea, si es útil saberlo en este momento, que si tenemos K vectores pertenecientes a un espacio vectorial B, entonces el espacio generado por ellos es un subespacio de B. Bueno, esas son de esas demostraciones matemáticas que gastan más palabras, es más sencillo comprenderla de inmediato que escribirla, ¿no? Porque escribirla nos puede llevar un par de líneas, sin embargo, comprenderla es inmediato. Si un subespacio, ¿verdad? La propiedad para subespacio dice que cualquier combinación de elementos de subespacio tiene que estar en el subespacio, por la misma definición de espacio generado, una combinación lineal pertenece al subespacio, por lo tanto, es un subespacio vectorial, ¿no? Sí, suena como un juego de palabras, ¿no? Ok, entonces, vamos a ver eso justamente, que no siempre cualquier conjunto que yo agarre arbitrariamente genera a todo un espacio vectorial. Bueno, yo siempre he tratado que los primeros ejemplos sean con vectores, que es lo más familiar, y después vamos introduciendo otros. Fíjense este caso. En R3, consideren los vectores B1, 2 menos 1, 4, y B2, 4, 1, 6. Queremos investigar cuál es el espacio que generan los dos vectores, y bueno, demostraremos que no es R3 completamente, ¿no? Esto no es muy difícil de intuir, porque si R3 necesita 3 condiciones para definir, si tenemos dos vectores parece que nos falta una condición, ¿no? Entonces el espacio generado sería, supongamos que el vector X, Y, Z perteneciera al espacio generado por estos dos vectores, ¿no? Vamos a conseguir qué condiciones tienen que cumplir X, Y y Z para pertenecer al generado. Si pertenecen al generado, quiere decir que existen coeficientes A⁻1 y A⁻2, tal que cualquier combinación lineal tiene que ser igual a X, Y, Z, ¿no? Entonces fíjense que aquí básicamente lo que nosotros tenemos es la solución de un sistema de ecuaciones, donde las incógnitas son las letras A1 y A2. Entonces fíjense, las ecuaciones serían 2A1 más 4A2
tiene que ser igual al x, menos a1 más a2 tiene que ser igual al y 4a1 más 6a2 tiene que ser igual al z, ¿no? Lo que genera entonces la solución de un sistema donde, como ustedes pueden darse cuenta, los vectores B1 y B2 son colocados como columna y el vector x, y, z como lado derecho, ¿no? Entonces, al resolver esto, unas cuantas operaciones aritméticas nos llevan a la siguiente matriz, ¿no? Bien, entonces, bueno, 1, 2, 3, bueno, 4 cuadros más adelante, cuando llegamos entonces a simplificar el sistema de ecuaciones utilizando Gauss-Jordan, y fíjense aquí la matriz I, ¿no? De 2 por 2, claro, el sistema es de 3 ecuaciones con 2 incógnitas, ¿no? Pero uno puede reducir una matriz 2 por 2, que es la matriz identidad, y después ir reduciendo todas las ecuaciones, ¿no? Entonces, como ustedes vieron durante el tiempo del primer examen, ¿verdad? Este sistema es consistente. Fíjense, yo digo no solamente sí, sino sí y solo sí, el lado de este valor es 0, ¿no? Porque al dar esto 0, ¿verdad? Entonces esta ecuación es 0 igual a 0, la eliminamos del sistema y estas son las soluciones a sub 1 y a sub 2 de los coeficientes que necesito utilizar para expresarlo como una combinación lineal, pero se hace necesario y suficiente que esa expresión sea 0, o lo que es lo mismo, multiplicando por 3 sería menos 5x más 2y más 3z igual a 0. O si lo quieren, multiplicando por menos 1, tendríamos esta ecuación. Es decir, en otras palabras, ¿a qué llegamos? A que un vector x, y, z pertenece al espacio generado si y solo si cumple con esta ecuación. Pero ustedes conocen que esta es la ecuación de un plano, ¿no? Es decir, que el espacio que generan esos dos vectores es un plano de R3, no es todo R3. Hay vectores que no se pueden expresar como una combinación lineal de estos dos. Por ejemplo, cualquier vector que ustedes pongan que no cumpla con esta ecuación sus coordenadas, no se puede expresar como combinación, porque al tratar de hacerlo llegaríamos aquí a una ecuación inconsistente, ¿no? Entonces, bueno, eso es conocido, eso es bastante conocido, dos vectores que no son colineales, que no están sobre la misma línea, ellos generan un plano, ¿no? A partir de dos vectores. Vamos a ver. Vamos a ver qué otro ejemplo. Ok. Entonces, fíjense, ahí se muestra, ¿verdad?, cómo calcular
un espacio generado, ¿no? Como es el método de cálculo. O sea, uno toma los vectores que están en el generado, o sea, cuáles son los generadores, y trata de escribir cualquier elemento del espacio vectorial como una combinación lineal de ellos. Y al resolver el sistema de ecuaciones que se plantea, cuyas variables serían los coeficientes que hay que colocarle para la combinación lineal, según